Buenos días, compañeros. El día de hoy yo, su servidor Mateo Parra, les voy a presentar lo que es el requerimiento humano para la función correcta de un hospital regional. Lo primero que debemos de tomar en cuenta, o lo primero que debemos de enfocarnos es en qué es un hospital regional. Bueno, un hospital regional es un hospital que atiende una región geográfica extensa, que abarca una zona grande, rural, o que abarca varias unidades de segundo, de primer o de tercer o de primer nivel. La Organización Mundial de la Salud define a un hospital regional como un hospital de nivel secundario que ofrece más de 5 especialidades y que tiene entre 200 y 800 camas. Se diferencia de un hospital de primer o segundo nivel simplemente por el tamaño y por la cantidad de servicios que puede ofrecer. En la parte de abajo, de izquierda a derecha, podemos ver una imagen de lo que es el hospital del 1 de octubre, que tiene alrededor de 567 camas. En la parte central está el Hospital Regional número 46 de Guadalajara, que tiene 682. Y en la parte inferior derecha podemos ver lo que es el Hospital Central Militar, que tiene una capacidad de 792 camas. Ahora, estas unidades tienen que tener un modelo predictivo con un presupuesto de base cero. Dentro del hospital regional, que por lo general tienen en promedio 100 a 120 camas, así lo marca la norma mexicana, que ya vimos que según la OMS deberían ser un poco más, pero bueno, la mexicana es un poco distinta. El personal debe cubrir 4 turnos principalmente: matutino, vespertino, nocturno, nocturno A, nocturno B y la jornada acumulada. De entre estos, pues voy a hablar de la más común, que primeramente es la área clínica. Esta área clínica es la que se encarga de atención directa a los pacientes. Dentro de ello, por ejemplo, hablaremos de los médicos especialistas. Los médicos especialistas se requieren tanto de las áreas troncales como de las auxiliares, pero vamos a enfocarnos en que deben tener mínimo cirugía, ginecología, pediatría, medicina interna, urgencias y obviamente si tiene tococirugía dentro de ginecología y cirugía, pues tiene que tener anestesiología para el apoyo. Entonces se requieren de 1 a 2 médicos especialistas por cada turno, por cada especialidades, para tener sus coberturas completas. Entonces, más o menos deben de ser alrededor de entre 40 a 50 médicos. Luego viene el personal de enfermería, que esta es la cantidad de recurso humano más amplia que tiene un hospital. El grueso del personal clínico, dentro del estándar internacional y la Secretaría de Salud, dicen que haya una enfermera por cada 3 o 4 camas en hospitalización general y una enfermera por paciente crítico, ya sea en terapia intensiva o en choque. Esto llega a variar un poco dependiendo de algunos hospitales, ya que encontramos que el tabulador, en algunos como en el IMSS o el ISSSTE, puede llegar a ser incluso de A6 por enfermera. Entonces, más o menos alrededor de los 4 turnos se requieren entre 160 a 200 enfermeras. Ahora, servicios diagnósticos como por ejemplo patología, laboratorio e imagen, se requieren mínimo de 2 técnicos en cada turno, es decir, uno para laboratorio clínico y otro para imagen. Entonces se requieren alrededor de 16 a 20 técnicos. También para el área operativa y de soporte están por ejemplo las mesas de ayuda. Se requiere mínimo operador para atender de forma inmediata las solicitudes. Es decir, por ejemplo, alguien que cuantifique e informe sobre los problemas que hay en el hospital en áreas muy específicas o incluso uno que pueda registrar las citas para el personal, para los pacientes que ingresan a esta parte. Entonces se requiere mínimo unas 4 personas, dejando de un poquito de lado a veces incluso los turnos nocturnos, que es normal que no se encuentre ayuda en los turnos nocturnos. También tenemos los técnicos de soporte avanzado, son más o menos 3 a 4 personas. Son técnicos ingenieros especializados y biomédicos que laboran en turno matutino principalmente para investigar la causa raíz de los problemas que se suelen presentar los aparatos. También se requiere trabajo social. Trabajo social se encarga de la atención directa también con los pacientes, así como hacer estudios socioeconómicos, entre otras cosas. Para completar, se requiere por lo menos en urgencias 1 o 2 por turno y con hospitalización y consulta de 1 a 2 también por turno. Entonces se requiere más o menos alrededor de entre 6 a 8 personas. Dentro del área administrativa, pues obviamente se requiere un personal que esté encargado de dirigir todas las demás áreas. Entonces se requiere un director general, un director o subdirector médico, un director o subdirector administrativo y asimismo los responsables de cada una de las áreas individuales como recursos humanos, finanzas, compras, farmacia y en algunas ocasiones también incluso se puede subdividir dentro de cada especialidad que se encuentra en el hospital para darles también la pauta a dividir las responsabilidades. Pues puede haber un jefe de urgencias, jefe de ginecología, jefe de cirugía.
Por lo general siempre se trabaja de lunes a viernes, solo en turno matutino, sin embargo todos están al llamado en caso de que ocurra alguna eventualidad que requiera su presencia. Se requiere personal de admisión y de archivo clínico que se encargue del registro y la inducción del paciente hacia su respectivo destino, que por lo general tiene a ser de entre 12 a 15 personas. Dentro de los servicios generales podemos hablar de lo que es el personal de limpieza. Personal de limpieza es también una gestión muy compleja que requiere mucho personal. Se requiere mínimo de 10 a 12 personas por turno para la atención y limpieza de las 24 horas, tanto de quirófanos, pasillos, consultorios y eventualidades que vayan ocurriendo. También asimismo el personal se requiere más o menos alrededor de 40 a 50 personas. Ahora, se requiere también vigilancia. No importa si es federal o si es estatal, se requiere alguien que esté las 24 horas del día a cargo del, a cargo del registro de los pacientes o personal que ingresa al hospital. Puede haber tres accesos: el servicio de urgencias, el área de hospitalización y el área de proveedores. El área de hospitalización puede estar junto al área principal, de modo que también se encargue de mandar a lo que son los estudios como laboratorio, rayos X o directamente a dirección para poder utilizar y optimizar esa entrada. Se requiere más o menos de 12 a 16 elementos, aunque esto va a variar un poquito dependiendo del tamaño del hospital y obviamente si tiene entradas de más. Los turnos por lo general son de casi 24 por 24. Se requiere también personal de mantenimiento, estos liderados por un jefe de mantenimiento que tenga a su cargo electricistas, plomeros, mecánicos, distribuidos para atender emergencias de infraestructura en cualquier momento. Se requiere más o menos de 6 a 8 personas. Dentro de un hospital se requiere también un personal de cocina o de nutrición que vienen siendo más o menos entre 2 a 6 personas. Incluye a los nutricionistas y a los cocineros. Todo con la finalidad de preparar el alimento. Los turnos pueden ser matutino y vespertino, pero el vespertino tiene que encargarse también de realizar la comida y la cena. Y el personal de lavandería, que también es de 6 a 8 personas, que se va a encargar de hacer la limpieza y la reparación de todo el equipo textil que se utilice dentro de un hospital. Se requiere alrededor de 6 a 8 personas. Otra de las eh, cuestiones muy importantes dentro de un hospital son los camilleros. Todos los que trabajamos dentro de un hospital sabemos que los camilleros son algo difíciles de encontrar. El que estén a su servicio es algo muy eventual. Sin embargo, sí se tienen que contabilizar porque en teoría debe haber un camillero por cada 15 o 20 camas de hospitalización, siempre y cuando también además se priorice el servicio de urgencias, quirófanos y cuidados intensivos. E incluso el gabinete puede tener su propio caballero. Entonces, en realidad, podemos darnos a la pauta de que se requieren de entre 22 a 26 camilleros en total. También se requieren transportistas o choferes de ambulancia. Un hospital regional per se no se encarga o no tiene necesidad de transportar pacientes fuera del hospital. Sin embargo, bajo ciertas condiciones llega a ser necesario. Entonces, para empezar, requieren de entre 2 y 3 ambulancias. Y para esas 2 o 3 ambulancias se requiere mínimo un chofer de cada una de ellas. Este chofer se va a encargar de llevar al paciente fuera del instituto en los casos en que haya algún estudio con el cual el instituto no pueda contar de forma inmediata. Por ejemplo, si el tomógrafo se descompuso y requiere un estudio muy específico, se puede gestionar su envío a una de las unidades que sí la tenga, se envía vía transporte y se regresa ya con el estudio. Se requieren alrededor de 8 a 10 choferes. Entonces, para sostener todo este hospital regional y este personal, vamos a dividirlos en gastos directos y gastos indirectos. Los gastos directos son, por ejemplo, los sueldos de los médicos, las enfermeras, los técnicos. Sin embargo, esto se convierte en variable cuando vemos que el costo de los medicamentos y la atención por paciente llega a variar. Es decir, ya vimos que se pueden tener de 100 a 120 camas. Entonces, el costo no es lo mismo que tengas ocupada una cama o 10 o tengas ocupadas 120. El costo va a variar entonces cada mes con mes, depende de la atención que se está dando al paciente, el uso de los medicamentos que se les da, la cantidad de pacientes a los que se les alimenta. Entonces eso ya es lo que llega a variar. Y por el contrario, los gastos indirectos, como por ejemplo la limpieza, la seguridad, por los administrativos, por lo general son fijos, que muy pocas veces llegan a tener variaciones muy importantes.
De entre esto, muchos dentro de los artículos que nos mandó el maestro, encontramos que de la que más gastaba o la que más daba un presupuesto amplio en el costos directos, por ejemplo, era enfermería, que es el personal más grande. Y dentro de los costos indirectos era el servicio de limpieza. Entonces, a final de cuentas, para este hospital regional que estamos nosotros imaginando, que tenía entre 100 a 120 camas, se requieren 300 a 380 personas en total, asegurando que el hospital nunca quede ni descubierto ningún turno y reduciendo al mínimo las pérdidas financieras. Sin embargo, dentro de los estudios hay varias, dentro de lo que no se nos había proporcionado, hay varias circunstancias que no habíamos tomado mucho en cuenta. Por ejemplo, los roles de suplencia, es decir, no menciona cuántas personas vas a necesitar para cubrir cuando tu personal ya de base tome un periodo vacacional, por ejemplo, o que surja alguna incapacidad o alguna otra situación que nos vea mermado nuestro servicio en cuanto al capital humano. Entonces, tiene que haber unos roles de suplencia, sin embargo, no existe un cuánto necesitas tener, y esto seguramente lo hemos visto en todas nuestras unidades. Tenemos mucho personal, pero no tenemos suplentes. Entonces, muchas veces los permisos y cuando los casos en los que uno se tiene que ir de vacaciones, el personal no se suple y quedan esos roles vacíos. Para hacerlo, puede ser, o se intenta hacer en algunas unidades, se les da tiempo extra, es decir, se les paga un extra para ayudarles a compensar esa falta de personal. O la otra es el outsourcing, que es la subcontratación. Este es muy común en el IMSS y en el ISSSTE. Por ejemplo, de entre estos ya les había mencionado que lo que más se gasta dinero era el servicio de limpieza. Bueno, entonces se puede subcontratar un personal de limpieza que se encargue ya de forma indirecta, bueno, de forma directa, pero con gastos no directamente, a limpiar el hospital y si alguno de ellos se incapacita, se va de vacaciones, esa subcontratación tiene que verse en la necesidad de sí misma llenar esos huecos sin dejarle nunca la carga al hospital. Entonces, esa es una buena medida. Sin embargo, en ocasiones el costo de esto es mucho más alto que el tenerlo dentro del mismo hospital. Nada más liberamos la responsabilidad, que sea lo más común. Y la otra también son los servicios, por ejemplo, de los guardias. Los guardias de seguridad por lo general nunca son del mismo hospital, siempre son subcontratados. Y eso también con la finalidad de librarse un poco de ese problema. Ya les había mencionado que, aunque sea un hospital federal o uno estatal, no tiene directamente un policía o guardia civil que los esté protegiendo. Siempre por lo general son seguridades privadas. Y por último les enseño que es un organigrama general de un hospital. Este es el caso del gobierno de México, donde nos enseñan este organigrama, que tiene algunas ocasiones otras pautas que también podemos tomar en cuenta. Por ejemplo, la unidad jurídica, que es muy importante para el hospital en los casos de las demandas y que ya sabemos, todos los que trabajamos dentro del hospital sabemos que eso es un poquito más común de lo que nos gustaría. O en la unidad de enseñanza. La mayoría de los hospitales públicos son los hospitales escuela. Entonces ellos se encargan también de darles o proporcionarles enseñanza siempre que los comités de ética e investigación lo permitan sin ninguna dificultad para ellos, que es muy diferente a un hospital privado, en el cual es muy raro que exista esta área porque conlleva un riesgo para los pacientes a final de cuentas y también una carga de trabajo extra para el mismo personal que labora ahí. Y eso sería todo, compañeros.